Veremos ahora cómo filtrar una tabla. Cuando queremos filtrar, lo primero que hay que hacer es hacer clic en alguna celda del encabezado de la tabla a filtrar. Bien, una vez que hacemos clic en alguna de esas celdas, iremos a datos y haremos clic en la opción filtro. Al hacer clic, se agrega un cuadro combinado al lado de cada campo de la tabla. Bien, desde ahí podremos empezar a ejecutar los filtros. Voy a filtrar, supónganse que quisiera quedarme solamente con los vendedores de salón, digamos con los vendedores de la sección BS. Hago clic al lado en el combo de la sección y hago clic aquí para que me quite la selección de todas las secciones y hago clic en BS, que son los vendedores de salón. Acepto y me quedan filtrados acá todos los vendedores de salón. Fíjense en que los números aquí ya no son correlativos, sino que hay filas que están ocultas porque están filtradas. Bien, una vez aplicado un filtro, la columna queda marcada al lado en el botón del combo, aparece el símbolo del filtro. Bien, si quiero sacar o desfiltrar esa columna, hago clic otra vez ahí y elijo la opción borrar filtro de sección. Bien, supónganse ahora que quiero filtrar solamente los vendedores de salón y los vendedores de salón y los vendedores de internet, BS y BI. Hago clic aquí y hago vendedores de internet y vendedores de salón. Acepto y aquí me quedan filtrados los vendedores de internet y los de salón. Podría agregar un filtro más, por ejemplo, a aplicar un filtro ahora a la columna edad, teniendo filtrada la columna sección, que me muestre solamente los que son mayores a 60 años. Entonces hago clic aquí, no voy a utilizar la opción de acá abajo, sino que voy a ir a filtro de número y le voy a decir que sea menor que 60 años. Bien, indica ahí que es menor que 60, acepto y aquí me devuelven los menores a 60. Podría decirle también que quiero que sean entre 50 y 60. Vengo acá, filtro de número, en vez de menor o igual voy a hacer entre. Entonces, que es mayor, dijimos entre 50 y 60. Acepto y aquí me quedo con los que están entre ese rango de edades. Bien, si quiero quitar filtros a ambos para hacer otro tipo de operaciones, borro el filtro de edad y borro el filtro de sección. Aquí entonces filtré una columna de texto, una de número y también tengo aquí filtros para aplicar a fechas. Entonces hay filtro de fecha, que hay una alta gama de opciones. Supónganse en filtrar entre los que nacieron el 1 de enero de 1950 y los que nacieron entre el 1 de enero de 1956. Acepto y me quedo aquí con los vendedores que corresponden a esos años. Bien, cuando tengo también filtros de texto, además de poder seleccionar directamente desde aquí las opciones, puedo trabajar, por ejemplo, con parte del texto, ¿no? El filtro de texto tiene una serie de opciones, entre las cuales hay una que se llama contiene. Entonces, si contiene la expresión ma, ¿no? Acepto, me va a traer los que en alguna parte del texto dice ma. Bien, otra opción para trabajar con los filtros de texto. Bien. Una vez que quiero terminar de filtrar, digamos, terminar de hacer consultas a mi tabla, vuelvo a datos, hago clic en filtro y me elimina los filtros de todas las columnas.